tan interesante y realmente sorprendido por la calidad de las exposiciones de los que nos anteceden. Vamos a invitar al doctor Joaquín Fernández Andrei. Es un neurocirujano que trabaja en el Hospital Unidad de las Campiñas de Sao Paulo, en Brasil. Tiene mucha experiencia en cirugía de columna y es un gran colaborador y amigo de Aspecibe, pues ha participado varias veces en nuestras reuniones. Invitamos a Joaquín para que nos dé su ponencia sobre la fusión intersomática transforaminal lumbar, Open versus TLIF, cirugía mínimamente invasiva. Joaquín. Buenas noches, perdone por mi portuñol, pero creo que es mejor que yo tentar hablar en portugués. Agradezco la invitación, doctor César, Eduardo, Laos, la Asociación Peruana. Yo voy a compartilhar. Por favor, ¿está ok? ¿Están viendo mi tela, mi pantalla? Perfecto. Bueno, yo quiero, esta presentación, yo quiero hacer, no es solamente hablar sobre MIST-LIF, pero discutir el concepto, no sobre solamente la técnica cirúrgica. Yo trabajo en Campinas, que es cerquita de São Paulo, hago mucha columna en el público y el privado. Eso es importante porque voy a discutir una de las limitaciones de las técnicas mínimamente invasivas son económicas. Los implantes son más costosos, entonces yo voy a decir cómo hago en el público, que tenemos menos recursos, y cómo hago en el privado hoy día. Yo no tengo conflicto de interés sobre esta presentación y gustaría de agradecer a mi amigo doctor Alberto Brasil porque pego algunos slides de él. ¿Por qué? Yo empiezo con una pregunta. ¿Por qué el MIST-LIF está quedando tan usado? ¿Por qué usamos tanto MIST-LIF? ¿Por cuál la razón? Primero, cuando hablo la palabra MIST-LIF, estoy hablando sobre muchos diferentes tipos de cirugía. Este trabajo de Defining the MIST-LIF, publicado en Global Spine Journal, es una revisión sistemática que ha mostrado que cuando hablamos en MIST-LIF, los autores engloban uso de retractores expansibles, tubulares, no tubulares, hablan sobre incisiones en la línea media, paramediana o mucho lateral. Algunos incluyen el uso del microscopio o no, algunos usan tornillo percutáneo. Entonces, ¿qué es MIST-LIF? Entonces, es muy amplio ese tema. En esta revisión, por ejemplo, el uso de fluoroscopía normal fue usado en 79% de los casos y o ARME y intraoperative CT en solamente 15%. Entonces, MIST-LIF no necesariamente requiere una imagen 3D. Muchos estudios tienen la incisión lateral, que es lo clásico para MIST-LIF, pero algunos hacen MIST-LIF con una incisión en la línea media y la piel es afastada, ellos pushan la piel para lateral. Entonces, mira que el mismo nombre del tratamiento, MIST-LIF, no es para la misma técnica cirúrgica. Por ejemplo, cuanto a los retractores usados, algunos usaban retractores tubulares, algunos retractores no expansibles, algunos retractores comunes como un Caspar o Finocheto. Entonces estamos comparando cosas mucho diferentes. La piel, el uso de parafuso tornillo percutáneo no fue en todo caso porque es posible, por ejemplo, hacer un Wilts, que es que yo voy a hablar, ser menos invasivo. Entonces, hay diferentes grados de invasividad.
Incluye eso no es solamente con la técnica cirúrgica como los steps de la cirugía. Algunos ponen el cage, después el tornillo, después descomprimen, otros hacen la descompresión primero. Entonces, ese trabajo es una idea de cómo el tema Misty Leaf no es solamente una técnica quirúrgica, más muchas. Pues bueno, lo que es importante, lo que importa de verdad, es que la cirugía nosotros conseguimos atingir los objetivos, la descompresión, la estabilización, la artrodesis del segmento, y yo voy a hablar un poco sobre la lordosis, sobre el equilibrio sagital. La decompresión. Una laminectomía clásica conseguimos obviamente una descompresión de pedículo a pedículo más amplia, pero cuando vamos a hacer una descompresión mínimamente invasiva, en general nuestro foco está aquí en la área de mi mouse, en las facetas superior e inferior, y la pars, la región de salida de la raíz. Eso es en general lo que vamos a obtener con el TLIF cuando hacemos mínimamente invasivo. Solamente un comentario, algunos autores sacan solamente la IAP. A mí me gusta de sacar toda la SAP porque eso es el punto más seguro para poner el cage, en mi opinión. Muchas veces cuando hago sin monitorización neurofisiológica en el público, yo quedo muy tranquilo porque no hay nervios en esta región. Entonces, este es el target del TLIF y los accesos mini-open o WILTSI o mínimamente invasivo, están viendo como uso diferentes términos, pero quiero decir no por la línea media, son muy buenos, en especial si el paciente ya tiene una laminectomía, tiene fibrosis y yo no quiero tener que manejar la fibrosis o una raíz adherida, entonces yo voy a usar una área virgen, mismo en reoperaciones de hernia. Y la estabilización. Hay muchas formas de hacer la estabilización. Puede usar freehand. Por ejemplo, si uno hace un mini open, puede sentir el transverso y ver la faceta superior y hacer una inserción de pedículos freehand percutáneos, que va a usar mucha radioscopía, y navegado, que para los centros que tiene OARMI con navegación. Una otra ventaja es que puede usar graft, no enxerto externo, puede usar el graft, el bone graft de la faceta para la fusión intersomática. Y sabemos que fusión intersomática en general las tasas de fusión son más altas do que la fusión solamente posterolateral. En cuanto al equilibrio, cuanto a restauración de lordose, que hoy es casi todo el congreso de columna hablamos sobre eso. La mejor manera de ganar lordose con un TLIF es hacer una osteotomía con facetectomías bilaterales. Entonces tiene que remover las facetas de los dos lados. Eso entonces va a tener que hacer un acceso mini open y poner una caja muy alta y bien anterior. Entonces, aquí una figura ilustrativa del doctor Albert Brasil. Tenemos esa imagen, las facetas y el espinoso muy juntos, muy próximos, y cómo hacer para poner el disco, la caja alta. Entonces, tenemos eso no va a ganar mucha lordose. Tenemos que abrir todo el espacio. Me gusta usar un Kobe de los dos lados, si yo necesito, después de una facetectomía bilateral, de espiol bilateral. Usar los dilatadores y poner la caja lo más anterior posible. Pero no es fácil, por lo menos en mi mano, hacer eso por una vía, por un mini open. Es más difícil do que hacer abierta. Entonces, si yo necesito mucha lordose, no es tan simple hacer eso con una incisión pequeña. Claro que es posible, pero no es tan simple en todo caso. Y hay estudios que comprueban que cuando yo hago un Misty Leaf, yo tengo menos lordoses do que cuando hago abierto, por los motivos que yo he explanado. La técnica cirúrgica es más limitada. Entonces,
yo hacer un procedimiento para ganar más lordosis abierto o hacer un acceso menos destructivo que tengo menos lesión tecidual para ganar menos lordosis. ¿Cuál es el real valor de ganar lordosis? Vamos a ver o que le dice la literatura. Cuando yo estoy hablando de una doença monosegmental, el gaño de lordosis no es tan importante con el global lumbar lordosis, o sea, no es tan necesario para doenças monosegmentar cuando no estoy manejando una deformidad de columna, no es tan importante tener mucha lordosis. Entonces, eso pesa tanto para hacer Misty Leaf, que gana menos lordosis, pero destruye menos los tejidos con una cirugía abierta. El otro punto que está muy claro es que para la mayoría de las espondilolistesis, los síntomas quedan mejor, independiente si yo consigo una reducción muy amplia o no. Entonces, mismo que yo no gane tanta lordosis, no reduce, el paciente queda mejor porque los síntomas en general son de la compresión radicular y no del desequilibrio sagital. Ese es un punto importante. Aquí este es un gran estudio de este año que ha dicho lo mismo, que en pacientes con espondilolistesis, la magnitud de la reducción de la listesis no fue tan importante en el pronóstico, no mudó mucho. ¿Y por qué es importante ser menos agresivo? Por varios motivos. Yo estaba viendo la sesión del tubular, porque incisiones menores son estéticamente menores. Los pacientes no pierden menos sangre. El músculo tiene menos daño. Por ejemplo, Misty Leaf, en mi práctica privada, el paciente va para casa en el día siguiente y cuando hago abierto, es por lo menos 2 días, en general 3 días de hospital por causa del dolor. A disminución de la infección, la recuperación, como he dicho, es más rápida. El paciente tiene que tomar menos remedio y tiene menos problema. Algunos centros hacen outpatient. Yo no me gusta eso creo que es una moda en Estados Unidos, yo respeto, pero no me gusta. El diferente tipo de anestesia, algunos hacen anestesia local con sedación, yo también no me gusta, pero el importante no es solamente ser menos agresivo, pero ser eficiente. Y el TLIF mínimamente invasivo, él tiene esas ventajas de menos sangrado, menos infecciones, los pacientes van embora antes, aunque el long-term outcome is very similar, yo sé que no muda mucho para el longo termo, en la fase más corta es mejor. ¿Cuál es el problema de hacer mínimamente invasiva? Yo creo que es más difícil, entonces yo recomiendo hacer muchos TLIFs abiertos antes de disminuir la incisión, hacer vírtices. Requiere más tecnología, entonces percutáneos, tornillos percutáneos en Brasil son mucho más costosos que tornillos convencionales. Y yo, por ejemplo, tomo mucho más radiación. Nosotros no tenemos en todos los hospitales o ARME para navegar, solamente en pocos sitios, y los que tienen son muy caros y restritos. Entonces, en general, hacemos con fluoroscopía. Y yo, en mi mano, yo llevo mucho más tiempo para hacer mínimamente do que abierta. Abierta es mucho más rápido, por lo menos en mi mano. Las complicaciones son mucho semejantes, pero yo diría que lo que muda para mí es el dolor postoperatorio. Cuando hago MIS, duele menos, esa es la grande ventaja, pero el outcome es muy semelhante. ¿Y cómo empezar a hacer Misty Leaf? Yo sugiero para los que hacen Open TLIF, empezar con Wilks Approach, con Mini Open. Yo empecé con ese tipo Gallup tradicional. En el público hoy uso el Caspar de cervical, es muy bueno. O yo tengo un finoqueto muy delicado que también hago una incisión pequeña y uso el finoqueto. Wilks, para quien no está tan familiarizado, en general hay varias formas. Me gusta de marcar la lateral de los pedículos, aquí como este artículo de Dr. Asdrubal, de Alfredo. Y yo siento con el dedo el punto de la fascia del multífido se acabando, abro bien la fascia
y voy con el dedo hasta poner un afastador. Esos son los primeros casos. Mira, una reoperación de una hernia discal. Yo hacía Wiltse con material convencional, una incisión pequeña y tornillos comunes. Esos tornillos no son para percutáneos. Obviamente, mis primeras cajas estaban más para atrás. Hoy día yo consigo ganar más los 12, pero es como haría. Este es un afastador de cervical, un Caspar. Hoy día nosotros hacemos casi siempre, mismo con algún grado de deformidad, yo consigo hacer percutáneo con tornillo percutáneo. Mira que tomo mucho más radiación, eso es fato, pero queda muy bien. Alguna vez ganamos bastante a los 12. Por ejemplo, este que he hecho el año pasado, 13 grados L5S1, 25 grados de los 12. El tornillo entra más lateral do que en los accesos abiertos porque tenemos una abertura más lateral, entonces es más fácil, en mi opinión, poner el tornillo de forma adecuada. Aquí hay una ilustración de cómo el multífilos queda medial. En mi opinión, las ventajas de mis TLIF suplementan las desventajas y cirujanos deben intentar cambiar su práctica para eso, una incisión menor, no necesita dreno, menos dolor. Los casos ideales son, en mi opinión, eso es muy controverso, tiene cirujano que hace para muchos leves, los pacientes con low PI, ellos no requieren mucha lordose. Entonces, un paciente con incidencia pélvica baja no necesita mucha lordose, entonces es un buen paciente para mí. La doença monosegmental, por ejemplo, la listese 4-5, perfecto. El disco no muy bajo, si el disco está muy bajo, a veces es necesario un ALIF o hacer una decompresión muy grande, 2 SPO, y ganar con el COP, con el distractor para poder poner una caja más alta. Yo prefiero hacer para pacientes que tienen preponderancia de síntoma unilateral, que yo colgo la caja, el cage, en el lado que duele más. Y cuando tengo que hacer una deformidad muy grave, una listese muy grave, o múltiples segmentos, yo prefiero hacer abierto, open TLIF. La mensaje final de mi presentación es que cuando hablamos MIS TLIF, hablamos de muchas formas de operar. Lo que importa no es ser un radical, pero intentar ser cada vez menos invasivo y mejorar su práctica, hacer una incisión menor, pero suficiente para que no haya lesión para el paciente. Esa es la idea y esa es la mensaje final de mi presentación, siempre respetando sus condiciones económicas, estructurales y prácticas. No adianta hacer un TLIF MIS si você nunca hizo un TLIF Open. Muchas gracias por la invitación. Era eso que yo quería hablar. Muchas gracias, Andrei. Muy interesante y muy buenos tus aportes. Y ahora vamos a invitar al doctor Valdivia. Es un médico peruano radicado en Estados Unidos, neurocirujano también, que también tiene una dedicación una predilección por la cirugía de columna. Es también es un amigo de nuestra asociación, pues nos ha colaborado con nosotros en muchas disertaciones. Juan, te invitamos a que nos expongas el tema MIS en cirugía de escoliosis degenerativa. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Muchas gracias. Déjame compartir la pantalla y vamos a ver si puede compartir la pantalla. Ok. Bueno, muchas gracias primero que nada. Yo creo que el tema en aprender las indicaciones en Minimal Invasive Surgery en escoliosis es un tema muy grande y yo creo que exponer, vamos a exponer las indicaciones típicas biomecánicas, biométricas, para decir cuando el paciente tiene que tener o se beneficiaría por cirugía mínimamente invasiva, pero creo que al final la indicación es la indicación del cirujano
No todos los cirujanos se sienten confortables con todas las técnicas MIS, algunos se sienten más confortables con técnicas Open. Así de esa manera yo pienso que es mejor enfocar el caso paciente por paciente. Si no pueden ver que estoy pasando las diapositivas, por favor me avisen. Estos son mis disclosures y otra vez es un honor estar con ustedes. La evaluación estándar de pacientes con escoliosis es una evaluación formal y metódica. Uno empieza con los síntomas, progresión de la curva, placas de escoliosis, MRI, bending film, push films. Y yo creo que la anamnesis y el examen físico es lo más importante y la entrevista para saber los síntomas. En mi práctica, solamente pacientes con escoliosis operan cuando el paciente tiene síntomas muy severos y ha fallado todo tipo de tratamiento conservador. Y tratamiento conservadores hay muchos. Los que yo prefiero con mis pacientes son terapia de inversión, terapia de natación, estiramiento, terapia física también, bajar de peso, dejar de fumar. Es muy importante examinar las placas de rayos y las placas de escoliosis en actitud dinámica para saber si la curva es flexible o es rígida. Eso es muy importante para saber qué tipo de cirugía y approach uno va a tener. Push films es muy importante, es cuando, por ejemplo, en este caso me pongo los guantes de plomo y empiezo a tratar de movilizar la columna bajo rayos X y fluoroscopía cuando el paciente está despierto, de manera que puedo saber qué tan flexible es la curva. Es muy importante saber los parámetros básicos de análisis biométrico y alineamiento espinopélvico. Los típicos son pelvic incidence, pelvic tilt, overhand, sacral slope. Pero no solamente es importante saber los parámetros normales. Yo, la verdad que no recuerdo todos los días cuáles son los parámetros normales de cada uno. Lo más importante es la relación entre cada parámetro. Este paper de Corea, por ejemplo, un artículo de Corea es muy importante porque define los parámetros a determinar antes de planear una cirugía para un paciente de escoliosis o deformidad. Es importante saber el pelvic incidence, si es low PI o high PI y cómo afecta eso el ángulo de sacral slope y las chances de spondylolisthesis. Es muy importante saber si el paciente, por ejemplo, ha tenido ya mecanismos de compensación, doblar las rodillas o hacer tilt, pelvic tilt y hipersección torácica. Muchos de mis pacientes, antes de planear cirugía, los envío a terapia física por 5 a 8 semanas mínimo para que puedan optimizar esos mecanismos de compensación. Y muchas veces los pacientes tienen un estiramiento y terapia de inversión adecuada, pueden compensar la deformidad lumbar o el flat back con terapia física y alineamiento postural y no necesita cirugía para nada. Muy importante esto. Uno de los parámetros más importantes es el mismatch entre el lumbar lordosis y pelvic incidence, que debería ser menos de 10 grados idealmente, porque hay mucha literatura que prueba de que si el mismatch es más de 10 grados, las chances de que este paciente tenga adjacent level disease o tenga falla clínica o tenga una reoperación en el futuro son altas, son más altas que un paciente que no tenga un mismatch tan alto o que tengan debajo de 10 grados. Y estos son ejemplos de la literatura que no tenemos que verlo uno por uno. Si tienen el software normal en un paciente o si tienen las placas de rayos solamente para pelvic incidence, uno encuentra la parte media del emplate superior del emplate del sacro y mide el ángulo recto y luego de este punto medio mide el punto medio entre las dos cabezas de fémur. En este caso es una deformidad, por ejemplo, con respecto al algoritmo que vamos a ver, es una deformidad tipo 4, en el que el PI es 57 grados y la lordosis lumbar es 5 grados. O sea, el mismatch es mucho más que 10 grados. Y este paciente, si no se corrige este mismatch, tiene mucho riesgo de reoperación, falla clínica y adjacent level disease. Ahora,
si tienen la oportunidad de tener un software que le ofrezca hacer esto de manera tridimensional, es muy útil. No es necesario. Yo creo que le brinda al cirujano la habilidad de decidir si va a ser un abordaje ALIF, OLIF, TLIF, PLIF o una combinación entre OLIF y lateral, ¿no? Yo creo que eso me brinda esa ventaja. Ahora, este paper es muy importante, publicado hace poco por Paul Parkin, fue mi mentor en la Universidad de Michigan, y es los factores que afectan la selección del approach, si es Open o MIS en cada paciente. Y este paper define como conclusión que la edad del paciente es un factor importante para determinar cirugía MIS. Mientras el paciente tenga más edad, usualmente los factores de riesgo son más grandes y los factores prohibitivos para pérdida de sangre son más altos. De manera que el cirujano debiera buscar la manera de hacer una cirugía mínimamente invasiva si es mínimamente invasiva y obviamente máximamente eficiente, ¿no? Uno no quiere hacer una cirugía mínimamente invasiva y mínimamente eficiente, porque eso se puede hacer muy fácilmente y pues el resultado clínico es malo. Y uno de los factores más importantes para decidir que sea una cirugía abierta es la rigidez de la curva y el grado de deformidad de la curva. Ahora, los parámetros más importantes que definen la armonía espinal global son SBA menos de 50 milímetros, pelvic tilt menos de 20 grados y el mismatch de 9 grados o menos, o sea, menos de 10 grados. Si el paciente al final de la cirugía tiene estos parámetros, es lo más probable que el paciente tenga un resultado clínico positivo, tenga menos chances de reoperación y menos chances de adjacent level disease, de acuerdo con la literatura. Muy importante, SBA, PT y el mismatch. Ahora, el TPA, que es el ángulo entre el sacral slope, el end plate del S1 y el plumb line de T1, el TPA angle es algo muy importante también. Ahora, este paper ya lo han visto quizás, es el algoritmo para decidir qué paciente va a tener cirugía mínimamente invasiva y qué paciente va a tener cirugía abierta. Este también fue publicado por Paul Park y Frank Lamarca, mis mentores en la Universidad de Michigan en Fellowship. Este es un paper no muy antiguo. Este es el primer algoritmo que publicaron con respecto al SBA. Y, por ejemplo, si el SBA es menos de 6 centímetros, el PT es menos de 25 grados, el mismatch es menos de 10 grados, etcétera, y la listesis es menos de 6 centímetros, 6 milímetros, se define como clase 1, que es la deformidad muy mínima y requiere solamente descompresión mínimamente invasiva y no instrumentación, posiblemente. Y va hasta clase 3, que es un caso con más deformidad, más estenosis y más listesis. Ahora, el segundo algoritmo, el MIS Deformity 2, que también fue publicado en el mismo artículo, usa parámetros SBA, pelvic tilt, mismatch entre PI y lumbar lordosis y el Cobb angle, el ángulo de Cobb. Y define las clasificaciones en 4. Clase 1 es la más leve. Clase 4 es la más severa, en que se recomienda cirugía abierta, definitivamente. ¿Por qué? Porque no todo caso puede ser mínimamente invasivo y mínimamente eficiente, a lo que me refiero. Si uno puede hacer cirugía mínimamente invasiva en un caso muy severo, pues el paciente no va a tener un outcome, un resultado clínico favorable. Y esos son ejemplos en el paper. La clase 1 es un paciente que solamente tuvo, por ejemplo, descompresión mínimamente invasiva y eso le brindó al paciente un resultado clínico favorable. La clase 2 en el que el paciente tenía desviación de la armonía global espinal, SBA, pelvic tilt y mismatch. Este paciente tuvo MIS decompression con MIS TLIF en múltiples niveles. Clase 3 cuando es algo más envuelto, más severo. Este paciente tuvo mínimamente MIS osteotomies y corrección de más segmentos. Este es un caso mucho más severo en el que el paciente se beneficiaría más de una cirugía abierta. ¿Okay? Clase 1 a clase 4. Y si quieren que les dé una copia del artículo que le hice download, me pueden mandar un correo electrónico y se los voy a dar en el chat. Ahora, eso es lo que estamos nosotros
acostumbrados, ¿no? Cirugía abierta, haciendo in-situ bending y haciendo derotation technique, sobre todo para pacientes pediátricos o curvas que son flexibles, o pacientes pediátricos que han evolucionado a caso adulto, o también algo que ya hemos discutido en charlas anteriores, que es la técnica de cantilever para reducir la columna a la barra de titanio, la barra de cold chrome. Y pues es lo que el cirujano de columna que sale de fellowship usualmente, ya sea entrenado en cualquier país, está muy confortable, muy a gusto en hacer este tipo de técnicas porque puede visualizar la columna y puede usar navegación quizás. Ahora, ¿por qué vamos a hacer mínimamente invasiva? Este artículo se publicó en el 2008 corrigiendo algunas curvas en un promedio de 9 grados. Este artículo se publicó en el 2010 corrigiendo las curvas en 15 grados. En el 2010 ahora de 20 grados. Y este fue en el 2014 corrigiendo curvas hasta de 43, bueno, de mediana de 29 grados. Cada año las técnicas y los cirujanos empezaron a aprender más cómo usar el armamentario mínimamente invasivo para corregir curvas, ¿no? Y este artículo fue publicado por mis mentores en Michigan, corrigiendo 32 grados en promedio. Y estas son las técnicas iniciales. Las técnicas iniciales fueron, pues, la técnica básica que se llama el workhorse de minimal invasive, es tornillos mínimamente invasivos, que usualmente pues, uno usa fluoroscopía o navegación. Yo creo que hacer un tornillo mínimamente invasivo hands-free, bueno, no sé quién lo puede hacer. Usualmente estos son los casos iniciales, en el año 2014, 2013, cuando todavía estaba en Michigan y está antes del algoritmo, ¿no? Hacemos caso anterior y posterior en ese momento se llamaba DLEF, pero era caso lateral, transpsoas. Este es un caso con cirugía totalmente posterior con minimal invasive TLEFs en múltiples niveles y corrección de SBA, PT y lumbar lordosis. Este es un caso híbrido que también se publicó por primera vez en Michigan, en el departamento, y básicamente es un abordaje abierto, torácico y minimal invasive lumbar. ¿Y por qué? Porque ya sea usando fluoroscopía o ya sea usando navegación, el margen de error del pedículo torácico en general, para cualquier cirujano de columna, yo creo que para la mayoría, no quiero hablar por todos, es un margen de error mucho menor. De manera que si hay un breach medial en la columna torácica, con un pedículo más pequeño y con el canal es menos, o sea, que perdona mucho menos al cirujano, puede haber parálisis, puede haber daño de la médula espinal, que en el caso lumbar, pues hay un pedículo mucho más grande, ¿no? Y en este caso hicimos mínimamente invasivo lumbar, torácico, y se pasa la barra desde la parte torácica a la parte lumbar, como les voy a enseñar en los casos siguientes. Estos son casos obviamente en los que la pérdida de sangre era prohibitiva, ya sea pacientes que sean testigos de Jehová que no acepten sangre, o pacientes que sean pacientes renales, o alguna patología cardíaca o necesidad de uso de anticoagulantes poco después de la cirugía, en el que la pérdida de sangre sea algo prohibitivo. Y este es el constructo usual que hacemos, ¿no? La parte abierta torácica y mínimamente invasiva lumbar. Ahora, ¿cómo uno puede, el cirujano, movilizar y hacer una columna rígida o una columna flexible de manera mínimamente invasiva para poder hacer la corrección mínimamente invasiva? De forma mínimamente invasiva uno no tiene visualización completa de la columna. Es muy difícil hacer Smidt-Peterson osteotomies, es difícil hacer pedicle subtraction osteotomies, osteotomía pedicle subtraction. Así que tratar de hacerlo es difícil. O sea, para hacer el primer caso, pues sería algo jalado de los pelos, diría yo. Es importante que el cirujano sepa cómo hacer minimal invasive osteotomies. Creo que la técnica es facetectomía mínimamente invasiva tubular y in situ bending mínimamente invasivo, como les voy a enseñar.
Este es un caso de una paciente de 56 años con un BMI, un índice de masa corporal de 42, o sea, una paciente obesa. Tenía claudicación intermitente y no podía sentarse derecha, se tenía que sentar reclinada a la pared. Ahora, one second. Okay. La paciente tenía paraparesia, múltiples factores de riesgo y obesidad mórbida, en la que una cirugía abierta sería algo prohibitivo y muy riesgoso para la paciente. Esta paciente tuvo una curva relativamente no rígida, pero no flexible tampoco, de manera que necesitaba algún tipo de osteotomía para hacer, número uno, descompresión y estabilización de la curva. Ahora, en este caso, la paciente tenía una deformidad coronal de 35 grados y usualmente hago esos casos, el primer estadio el martes y el segundo estadio el jueves. En el primer estadio realizo múltiples niveles de lateral interbody fusion, transpsoas lateral, y uso el modelo 3D para guiarme si voy a hacer OLIF lateral. Usualmente mi abordaje personalmente el preferido es hacer una combinación entre OLIF y lateral, de manera que solamente voy en la parte muy anterior del psoas, de manera que solamente hago retracción de las fibras más anteriores del psoas. Estoy más alejado del plexo lumbar, pero también guardo la distancia de los vasos grandes. En este caso hice 3 niveles para corregir la curva de manera biomecánica. En mi caso particular, trato de usar el endoscopio cuando es posible y cuando no me va a alargar la cirugía. Como en este caso pueden ver que la espátula protege los vasos grandes y puedo ver el ALL si tengo que seccionarlo, el ligamento longitudinal anterior. Para mí se me hace muy difícil seccionar el ALL con solo las lupas, de manera que trato de usar el endoscopio para visualizarlo mejor. Y trato de visualizar también el ánulus contralateral para asegurarme que lo he perforado y ver si he hecho resección del emplate cartilaginoso. Ahora, las cajas laterales pueden ser estáticas o dinámicas o expandibles. Yo creo que uno puede hacer una corrección coronal adecuada con cajas estáticas. Yo prefiero cajas expandibles porque obviamente puede uno hacer distracción de las foráminas y puede hacer una corrección coronal adecuada. Yo creo que si el cirujano solamente tiene disponibles las cajas estáticas y son cajas de polietil ketone, uno puede usar el drill y puede moldear la caja lateral, que es lo hecho en algunas situaciones en que poner la caja, por ejemplo, de 8 o a 11 milímetros era muy difícil. Y la descompresión de indirecta mínimamente invasiva es real, ¿no? Estos son MRIs en mis pacientes antes en la parte derecha y después de un caso lateral sin laminectomía con resolución total de los síntomas claudicatorios, ¿no? Antes en el lado derecho y después en el lado izquierdo. O sea, la descompresión es real. Y esto fue con cajas estáticas, de manera que con cajas expandibles la descompresión indirecta es mucho mayor y puede obviar la necesidad de hacer la minectomía, como ven en este caso, con distracción y ligamento taxis, ligamentum flavum y el annulus. Así que esta paciente tuvo una corrección moderada del imbalance coronal en el día martes. El post-op day 1, el día postoperatorio primero, el miércoles, usualmente tomo una MRI del paciente y una placa de escoliosis para saber, número uno, cuánto se corrigió de la curva y si hay un balance global relativamente aceptable para la paciente. Y número dos, si los síntomas se resolvieron. Si en ese día, en el postoperatorio 1, el MRI me da una descompresión adecuada y un balance adecuado en placa de escoliosis y los síntomas han resuelto, entonces puedo evitar la necesidad de hacer una descompresión en el segundo estadio en el día jueves y solamente hacer la instrumentación para la estabilización. Y como ven aquí, en este caso la paciente tuvo una descompresión adecuada, con un resultado clínico relativamente bueno, pero la paciente continuaba con ciática y debilidad de la pierna unilateral. Hubo una descompresión moderada, pero no una descompresión
máxima o eficiente. Solo sirvió para hacer una corrección coronal. En el segundo estadio, la paciente tuvo una MIS laminectomy de 2 niveles, MIS facetectomy en 1 nivel y un constructo híbrido. En este caso, estos son slides de cuando estaba en la Universidad de Michigan. La técnica es la técnica básica que describió Foley hace muchos años de hacer la descompresión contralateral. En este caso usé un retractor expandible porque la paciente tenía un índice de masa corporal muy alto, de manera que pueden ver aquí la descompresión, si pueden ver al mouse, unilateral y la descompresión contralateral con facetectomía. Y esto hizo que la columna sea mucho más flexible. Ahora, el cirujano tiene que hacer un planeamiento de la operación como si fuera un plano de ingeniería, ¿no? No puede ir uno hasta la operación y saber lo que va a hacer, ¿no? Tiene que uno planearlo con mínimo una semana de anticipación. Si es posible, estudiar cada corte del CT scan y cada corte del MRI para saber, número 1, dónde va a ser la descompresión y número 2, dónde puede poner puntos de anclaje, ya sea ganchos o screws. Mientras más niveles se tengan que hacer con minimal invasive, es más dificultoso pasar la barra por las torres de reducción. Y al pasar la barra, uno tiene que idealmente mirar por cada torre de reducción, por la parte abierta, para saber que esté uno pasando la barra en el lugar adecuado, y a veces se tiene que usar fluoroscopía para esto. Personalmente, hago una incisión abierta, torácica y mínimamente invasiva lumbar. Personalmente uso el O-arm y me da la oportunidad de navegar los tornillos de manera en vivo, ¿no? Ahora, yo creo que en entrenamiento, cuando uno está haciendo el fellowship o está haciendo el residentado médico, perdón, neuroquirúrgico, es muy importante no usar navegación, porque el cirujano tiene que saber cómo operar la columna sin navegación, idealmente. Sería pues ¿cómo se dice? Una falla total si es que la navegación falla y el cirujano no puede terminar la cirugía. Y fluoroscopía es algo mínimo que se tiene que usar definitivamente. Uno no puede, yo creo que tratar de localizar niveles en la columna sin fluoroscopía es casi imposible, ¿no? De manera que esta paciente tuvo, esta es una técnica antigua que hacía antes, que ponía el guide wire y luego ponía los screws. Ahora pongo screws cada tornillo en cada nivel. La técnica de cantilever mínimamente invasiva usa las torres de reducción, y el cirujano tiene que tener mucho cuidado con esto porque es una técnica muy poderosa, de manera que uno puede reducir la columna, puede reducir deformidades muy grandes, pero hay un punto medio, un happy medium, como se dice, en que si veo que hay una step off muy grande entre la barra y la cabeza del tornillo, y es como más de 2 o 3 centímetros con la parte superior, y yo sé que la curva es relativamente rígida, uno puede usar las torres de reducción para reducir la columna a la barra, pero va a poner un pull-out force muy alto, y es posible que esa barra se vaya a salir, a pesar de que en el día postoperatorio uno se vea muy perfecto, ¿no? Así que uno tiene que asegurarse de que la columna es relativamente flexible para usar esta técnica. Ahora, después de reducir esto, usualmente en cirugía de columna para escoliosis, uno toma una placa de escoliosis con cassette largo intraoperatoria, antes de cerrar al paciente. Y en este caso es importante hacer esto porque uno no quiere cerrar al paciente y ver que no corrigió la curva o ha hecho una sobrecorrección de la curva. En este caso, la paciente necesitaba todavía unos grados de corrección coronal, y esto es donde se puede usar in-situ bending percutáneo. Para esto hay que uno tener el conocimiento claro de la instrumentación en la que uno usa, ¿no? Uno puede instrumentar la marca A o la marca Z. La cosa es que el cirujano lo puede usar bien. Y en este caso puede hacer corrección mínima de más o menos 4 grados coronales al hacer in-situ bending mínimamente invasivo, que no es una técnica que se usa en el top o el bottom del constructo, se usa en la parte, el apex del constructo.
No se debe hacer mucho inside-to bending, sobre todo en una barra de cobalto cromo, porque esas barras son más rígidas, pero, perdón, son más fuertes, pero son a la vez más frágiles, se pueden romper más fácil. Aparte que es mucho más fácil de hacer bending en una barra de titanio. Obviamente cada corrección, cada 5 a 10 grados de corrección, uno tiene que hacer potenciales evocados motores para saber si uno está haciendo una sobrecorrección o haciendo tracción de los nervios, ¿no? En este caso estamos retirando las torres mínimamente invasivas después de pasar la barra, y como ven, la barra todavía está acoplada al inserter, ¿no? En la parte craneal. Y esta es la forma de hacer inside-to bending mínimamente invasivo a través de la misma incisión mínimamente invasiva, más o menos usando el tacto y la orientación espacial. Uno ancla las grifas en la barra para corregir unos mínimos después de hacerla con las torres. Y este es el resultado final. Este es según el algoritmo mínimamente deformity 2, esta es una clase tipo 3. Necesitó mínimamente instrumentación MIS de compresión MIS y osteotomía MIS. Le voy a enseñar otro caso. Vamos a ver dónde está el otro caso. Post day 1, post day 1 y post day 4. Es un paciente con, no necesariamente con deformidad de escoliosis, pero tenía deformidad patológica con osteomielitis. Una deformidad significativa en la que el paciente tenía claudicación neurogénica y quifosis a nivel de L4, L5. Y este es un ejemplo, ahora que estamos terminando el tiempo, para demostrar cómo se puede corregir la lordosis lumbar con técnica de cantilever, con torres de reducción puramente mínimamente invasiva. Esto es al pasar la barra, uno tiene que mirar por cada torre de manera que uno confirme de que está pasando la barra en el lugar adecuado. Y luego hacer una reducción secuencial, usualmente de la parte craneal, perdón, la parte caudal a la parte craneal, haciendo fluoroscopía. Y como les digo, la elección de la marca del implante no importa. Lo que importa es la habilidad del cirujano para usar la herramienta, ¿no? Y estas son las placas intraoperatorias de antes y después de la reducción. Antes está en la izquierda y después en la derecha. Una reducción relativamente adecuada, con el mismo principio, y en este caso el paciente tenía una curva flexible porque era un caso de infección, y una corrección mínima al final de la cirugía con mínimamente invasiva, inside-to bending mínimamente invasivo. Esa es la corrección sagital, una corrección significativa en la que el paciente necesita una reconstrucción anterior el mes siguiente, con ya sea corpectomía o reemplazo parcial de corpectomía con placa. Esa es la reconstrucción coronal, una reconstrucción moderada, modesta, un paciente con infección que pudo ofrecer al paciente poder caminar otra vez. Creo que nos quedan 7 minutos.
Entonces, esta técnica es una técnica bastante poderosa para restablecer lordosis en pacientes, idealmente que tienen una curva flexible, de manera que no vaya a ser un pull of strength muy alto, ¿no? Este es otro caso de un paciente que tiene deformidad patológica con colapso vertebral, claudicación neurogénica y retrolistisis, ¿no? Es un caso severo de otra infección no es degenerativa. Usualmente yo pienso que en estos casos atacar la deformidad de manera aguda hace que la curva sea mucho más flexible. Ese caso fue mínimamente invasivo primero, 2 niveles arriba y 2 abajo. Para no solamente me pudo ofrecer restauración de lordosis, pero también restauración de ligamento-taxis y de altura del cuerpo vertebral. Antes en la parte derecha y después en la parte izquierda. Y hay que mencionar lo obvio, ¿no? Hay que darle al César lo que es del César, como uno dice. Cuando uno hace deformidad de columna, ya sea degenerativa o patológica, es muy importante no solamente tener el armamentario para usar la instrumentación, para corregir la deformidad, pero también saber cómo hacer tracción. Y eso es algo que estaba aprendiendo más recientemente, haciendo tracción con Gardner-Well tongs, cuando es una deformidad cérvico-torácica, haciendo tracción de piernas con aditamentos que usan en ortopedia para corrección toracolumbar. Y ayuda mucho, sobre todo cuando el paciente está bajo muscular y totalmente con relajación muscular. Y yo creo que vale la pena tratarlo antes de hacer la incisión para ver cuánto se puede corregir en la mesa de Jackson la deformidad. Y este es el último caso con un paciente con una deformidad rígida, con osteofitos laterales, con claudicación neurogénica y un paciente que usaba Plavix por un problema cardíaco, que necesitaba idealmente pérdida de sangre. Es algo prohibitivo en este paciente, un paciente más adulto, mayor de 60 años, con osteofitos rígidos. Y otra vez, ¿no? El día martes, MIS lateral osteotomy. En este caso usé cajas laterales con osteotomía lateral. Y el segundo día, MIS TLIF L1, L2 y L5S1, ¿no? Este es el resultado final usando PMMA y cemento de PMMA porque el paciente tenía osteopenia. Y con una corrección moderada y haciendo osteotomía lateral día martes y luego el segundo estadio el día jueves. Y nada, creo que nos acercamos al fin de la charla. Quiero darles las gracias por permitirme compartir con ustedes este conocimiento modesto y espero que vengan a visitar a Tampa, Florida. Si quieren hacer un observership, un stage o discutir casos, están bienvenidos. Los vamos a recibir con los brazos abiertos cuando no hayan restricciones de COVID o esas cosas. Y los invito a unirse al grupo de WhatsApp de USA Latin American Surgical Community para una discusión de casos informales entre cirujanos latinos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, de manera que el conocimiento y la cancha sea una cancha nivelada, no sea un conocimiento difícil de adquirir. Y nada, me despido con esta foto de la Rosa Náutica. Muchas gracias. Listo. André y Juan, muchas gracias por su exposición. Para las preguntas que van a llegar, primero sería importante puntos a rescatar de sus dos ponencias. Primero, es importante unificar los criterios de definición de MIS. No confundamos MIS, o sea, cirugía mínimamente invasiva, con cirugía de mínima incisión. Son términos que se confunden y muchas veces una cirugía de mínima incisión la estamos considerando cirugía mínimamente invasiva. Para realizar la MIS se requiere tener los recursos completos tecnológicos, pues si no los tenemos completos es preferible hacer una cirugía abierta en cualquiera de los diferentes tipos de procedimientos.
pues a largo plazo se ha demostrado que los resultados son similares. Entonces, correr riesgos con recursos tecnológicos insuficientes es poner en riesgo al paciente y eso no es aceptable. Preguntas o inquietudes. Sabemos nosotros que, creo que más va para Andrei, pero también para Juan. Sabemos nosotros que la lordosis en las técnicas TLIF tiene mucha facilidad para perderse. ¿Cuán importante es el legrado de la fascia, o sea, hacer fasciectomías más prolijas para que esta columna pueda no perderse esa lordosis? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo hago mucho TLIF. Algunos cirujanos hoy día prefieren hacer ALIF o ex-LIF. Yo hago también, creo que no podemos ser cirujanos de una técnica solamente, pero si yo necesito ganar lordosis y yo voy a hacer una deformidad, intento hacer una osteotomía de las facetas o usar otra técnica como un acceso lateral, ex-LIF o ALIF, porque son mejores que TLIF para ganar lordosis. Como yo he explicado, si yo estoy lidiando con una doença monosegmental, ¿no? Una deformidad, no creo ser tan importante, pero si yo quiero ganar mucha lordosis, tengo que usar una LIF o un acceso lateral. Si no necesito ganar tanto y voy a hacer algo posterior, yo hago las facetectomías. Y si no necesito lordosis, solamente el MIST-LIF con la decompresión. Eso más o menos como yo pienso sobre ese asunto. No podemos ser cirujanos de una técnica solamente, tenemos que usarla mejor para cada caso. Y si uno no está apto, por ejemplo, a hacer y yo no hago el abordaje para LIF, yo opero con un cirujano vascular, entonces tenemos que agregar los conocimientos para hacer lo mejor para el paciente y intentar siempre tener un mejor resultado. Claro. Yo estoy de acuerdo con el doctor. Yo creo que la literatura es muy clara definiendo que las técnicas con más oportunidad de restablecer la lordosis es ALIF, primero que nada, luego lateral y luego TLIF y luego PLIF, ¿no? Claro, perfecto. Otra inquietud. Sobre todo, creo que va más para la exposición de Juan. ¿Cómo influye la osteoporosis en el anclaje de los tornillos percutáneos? ¿Utilizas algún refuerzo, llámese cemento o acrílico, para evitar el aflojamiento de estos tornillos? Porque estamos hablando de una escoliosis generativa y en la cual las vértebras tienen un alto grado de osteoporosis. Sí, es muy importante, sí. Y primero que nada, a poner tornillos en un paciente osteoporótico o osteopénico tiene que haber una indicación sólida, porque las chances de tener un screw pull out o un Haloen o de screw o falla del hardware pueden estar más del 50%. Hay una indicación muy sólida. Y en este caso, como que le estoy poniendo en la placa, usé cemento, PMMA, en la parte superior. Así que ahora la técnica MIS para poner cemento y el tornillo es algo rápido, ¿no? O sea, hago fluoroscopía, una evaluación para poner el Jamshidi, la guía, saco el stylet y pongo el cemento. Y pongo el cemento bajo fluoroscopía, asegurándome que no hay embolización y solamente concentrándome en el cuerpo vertebral. Y cuando veo que está ocupando aproximadamente 30-40% del cuerpo vertebral, saco inmediatamente la cánula de cemento, pongo el guide wire, la guía al alambre, saco el stylet y pongo el tornillo inmediatamente. Porque son tornillos que no son canulados. Los tornillos que no son canulados pueden ser retirados en el futuro. Yo he retirado tornillos que he puesto alrededor de cemento, pero cuando el tornillo es canulado y uno pone cemento por el tornillo canulado, retirar ese tornillo en el futuro, si es necesario, puede ser imposible. O sea, hay que tener mucho cuidado con la decisión de tornillo canulado versus no canulado, ¿no? Pero sí uso cemento.
Listo. Gracias, Juan. Ahora, tenemos una pregunta de José Urquizo para Juan, en la que dice, ¿MIS está limitado para casos sencillos o también para complejos? Pues, ¿se puede corregir la deformidad sagital? Sí, sí se puede, así como enseñé en este caso, a ver, en este caso, perdón, en este caso, por ejemplo, ¿no? Sí hay ah, sorry, perdón, hay una corrección sagital significativa en este caso, pero hay factores que definen el triunfo de esa corrección sagital. En este caso, una curva flexible, una deformidad flexible es básico. Número dos, saber de que haya un buen punto de anclaje, o sea, el paciente no tiene osteoporosis, el tornillo puede ser idealmente lo más largo posible y el mayor diámetro posible. Si, por ejemplo, el pedículo mide, y por eso es importante medir esto antes de la operación, si el pedículo mide 8, o sea, 9, digamos 9 o 10 milímetros de diámetro, pues yo pongo un screw de 8 milímetros para que agarre todo el hueso cortical. Y si puedo poner un perico screw de 50 milímetros, pues 50 milímetros. Idealmente, los pericos screws tienen que ser convergentes. Pueden ser paralelos, tienen que ser convergentes. Es más, a veces los he puesto cruzados. ¿Por qué? Porque el pull-out strength es mucho mayor. Entonces tiene que ser un buen punto de anclaje, buena anatomía ósea y una curva flexible. Sí, perfecto. Tenemos una pregunta de Eduardo Laos para los dos ponentes. En cirugía de cemento largo, ¿valoran y qué importancia le dan a... Uy, ya se me fue. ¿Y qué importancia le dan al índice de distribución lumbar en el pre- y postoperatoria, aparte de los demás valores espinopélvicos? Bueno, doctor Juan ya ha hablado muy bien sobre la deformidad. Hoy día se hace una fusión muy larga. Tiene que considerar los parámetros espinopélvicos. De nuevo, no es necesario ser extremadamente radical porque los parámetros varían con la edad. Entonces, sabemos en el pasado que comenzó a estudiar sobre el tema, teníamos un valor fijo, los 12 con incidencia pélvica. Hoy día sabemos que eso varía con la edad, pero en general tenemos que respetar y corregir los parámetros espinopélvicos y intentar hacer una lordose lo más fisiológica posible. Entonces, sabemos hoy que la lordose es más baja, el E4-5-5-1, los alifies y los lateral ex-lifi nos permiten hacer menos osteotomías, lo que es muy bueno porque esos pacientes son muy frágiles. Entonces, es importante, sí, tenemos que considerar sin eso, las chances de un mal resultado es muy grande, en especial porque esas cirugías tienen altas tasas de complicaciones. Entonces, si no considerar los parámetros espinopélvicos, va a tener problemas. Yo estoy muy de acuerdo con el doctor. Es muy importante esos tres parámetros, el SBA, pelvic tilt y el mismatch entre pelvic incidence y lordosis lumbar. ¿Por qué? Porque es en general difícil corregir lordosis. Es difícil, así de ser honestos, ¿no? Entonces el cirujano hace todo para corregir la lordosis. Pero tiene que tener uno mucho cuidado de no hacer sobrecorrección de la lordosis. El paciente si tiene sobrecorrección de lordosis es un paciente desbalanceado. O sea, no todo desbalance es un balance positivo, puede ser un balance negativo. Pero sí es importante, estos parámetros son los más importantes, según la literatura, para saber que el paciente va a tener un resultado positivo. Bueno, y para ser fieles al tiempo y para terminar, la otra pregunta de Eduardo Laos es, ya se fue, ya se perdió la pregunta de Eduardo. No, la de Urquizo, perdón. En Estados Unidos emplean bastante el sistema de navegación. Pregunta,
¿constituye el MIS y disminuye el tiempo operatorio? ¿Contribuye en el MIS y disminuye el tiempo operatorio? Depende de aprendizaje con navegación. Si uno usa navegación y uno puede hacer el setup, o sea, arreglarlo rápido, no creo que incremente el tiempo operatorio. Es más, en mínimamente invasiva, la navegación puede estar mal. O sea, yo uso navegación y también tengo la fluoroscopía inmediata, ¿no? Si puedo. No creo que alargue el tiempo operatorio necesariamente, a menos que uno lo haga hacer por primera vez. Entonces, sí. Listo, gracias. Y para los dos, también pregunta de Laos, en el planeamiento preoperatorio, ¿utilizan algún score? ¿Influye eso en la planificación? Dale, André. Bueno, nosotros hacemos el Freyout Squad, pero independiente. Los pacientes tienen para cirugías de deformidad. Es necesario hacer una evaluación ósea. Yo tengo mucho miedo del paciente con osteoporosis. En general, lo que cambia es que la tasa de complicación es más alta. Entonces, si es muy mala calidad ósea, esos pacientes necesitan de tratamiento y después reavalío la indicación cirúrgica. Es necesario hacer una avaliación cardiológica, una avaliación pulmonar y nutricional. Entonces, no es un paciente que yo indico la cirugía sin una evaluación de muchos otros colegas. Yo tengo en la universidad, tiene que pasar con todos y después yo voy a ver si voy a hacer la cirugía. No es una indicación solamente mía, tengo que ver todos esos parámetros. De acuerdo con el doctor, sí, muy importante. Yo trato de no hacer cirugía de corrección de columna con pacientes con osteoporosis o osteopenia, ni osteopenia mínimo, menos. Quebra todo, después tiene que reoperar, entonces solamente si no tengo opción, no es una indicación absoluta, los riesgos son partilhados, pero en general si es algo electivo, yo tengo que hacer todo el proceso. Muchas veces el paciente está con dolor, quiere operar, yo calma, no pongo una arma en mi cabeza, no es así. Porque ellos piensan que cirugía es mágica, pero después tiene complicaciones. Pero complicó, ¿cómo no sabía? Entonces, no hago cirugía de deformidad en pacientes más viejos y frágiles con una arma en mi cabeza. No hago. Es cierto, cierto. El cirujano de columna tiene un arma muy poderosa, pero un arma muy peligrosa también. Exacto. Así es. Muy bien. Eternamente agradecidos por la colaboración constante que tienen ustedes con nosotros acá en el Perú. Y nos despedimos de ustedes y invitamos al doctor Néstor Taboada, cirujano de columna de Colombia, para que nos ilustre en la conferencia Reparación Dural en MIS, ¿cómo y cuándo? Néstor. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a Aspecibe por la invitación. Y un poco agripado. ¿Ya se logra ver en pantalla? Sí. Sí, ok. Excelente. Ahí está. Ya, sí. Bueno, digamos que este tema es algo de lo que yo creo que a ninguno nos gusta, pero desafortunadamente pues se presenta y toca darle algún tipo de solución. Cuando en el 2018, digamos, creamos dentro de AOSPine lo que es la Task Force para MIS, era precisamente tratar de tener como unos guidelines o un lenguaje común cuando se presentase algún tipo de parámetros dentro de la cirugía mínimamente invasiva y de lo que era control del daño. Habían básicamente lo que eran los desgarros durales y cómo se hace un control del sangrado específicamente dentro de la cirugía tubular.
Básicamente como que son los dos aspectos que más estamos afrontados dentro de la cirugía mínimamente invasiva para reparar. Es muy diferente estar trabajando en una cirugía abierta que tener un control de sangrado o reparar un desgarro de la dura madre a través de un tubo. Entonces, teníamos que ver y analizar cuáles eran esos diferentes métodos con los cuales podíamos cerrar la dura madre, ya sea en cirugía abierta o en cirugía tubular. Saber si teníamos algunos parámetros microquirúrgicos para hacerlo y tratar de realizar de la mejor forma posible este cierre o este reparo dural de manera intraoperatoria, y si existía algún cuidado y diferencia, digamos, en los postoperatorios con estos pacientes que presentaban esto. Precisamente dentro de esa task force correspondió al doctor Richard Asacker de Francia y a mí como tratar de reunir literatura y experiencia en las personas que ya venían trabajando con tubos, qué les había pasado, a qué se habían afrontado y ver, digamos, cuál era como el mejor algoritmo de trabajo cuando se presentaban estas fístulas durales. Realmente hay países como Alemania hoy día que cuando tienen un desgarro de dura madre pasan posteriormente al comité de iatrogenia, es decir, no lo consideran como algo incidental, sino una iatrogenia, y hay que explicar por qué sucedió. Sabemos que a todos nos puede suceder, pero cada vez se va poniendo un poco más estricto este tema del desgarro dural, y obviamente pues sabemos que por el uso de la fresa o la Kerrison en un espacio cerrado va a ser una de las complicaciones que podemos tener en MIS. Sin embargo, es una historia completamente diferente cuando no se trabaja a través de la línea media. Cuando no se trabaja en línea media, el resultado es muy diferente y es mucho más agradecido que cuando se hace a través de esta parte. Pero realmente es demandante, es meticuloso, es mucho más lento hacerlo a través de un tubo, y entonces tenemos que ver en qué momentos se rompe más esta dura madre en las técnicas de mínima invasión. Sabemos que a nivel de línea media, donde se pierde en parte el ligamento amarillo, la dura madre también se hace más delgada. Sabemos que en las maniobras de liberación, un over the top, cuando estamos trabajando hacia el domo de la faceta contralateral, sobre todo con la Kerrison, o porque ahí da cierto temor la fresa, a pesar que sea una matchstick, se puede presentar esto. Entonces, ese tipo de fresa, independientemente que no sea redondo, también tiene un riesgo de romper dura madre. Depende mucho del tamaño del desgarro, dónde sigue uno en el algoritmo y qué piezas puede utilizar para repararlo. Todos quisiéramos cuando tenemos un desgarro de dura madre fuera lineal, pero no siempre es así. Tenemos o no tenemos la aracnoides expuesta, tenemos o no tenemos una raíz expuesta, nos va a hacer que el reparo tenga diferentes técnicas o maneras de hacerlo. Acá vemos, por ejemplo, en la figura A, donde hay una lesión redondeada. En el lado B tenemos una evidente salida de líquido cefalorraquídeo. En la toma C, pues vemos que hay exposición de aracnoides, vemos cómo va un nervio transcurriendo, y la última que ya tenemos como una exposición mucho más grande de un desgarro dural, en el cual pues se hace un poco más complicado el reparo de este a través de un tubo. Entonces digamos que son diferentes tipos de desgarros durales con los que nos podemos afrontar a través de la cirugía tubular. Hay cosas básicas con las que tenemos que contar, ¿cierto? Sabemos que tenemos suturas de microcirugía, que los instrumentos que vayamos a utilizar, desde el Castro Viejo hasta los equipos de Axon vasculares, deben ser en bayonetas. ¿Por qué? Porque de lo contrario tendríamos completamente bloqueada la vista a través de un tubo. Debemos tener a la mano, cuando estamos trabajando en cirugías tubulares, así no lo vayamos a utilizar, un parche. Debemos tener sellante fibrilar, porque siempre existe el riesgo de una fístula dural. Entonces eso debe ser como parte del stock. Así como cuando yo, digamos, exijo en mi servicio tener liga clip en un ALIF, así no los vaya a utilizar, pero deben estar ahí siempre porque no sabemos
cuando tengamos un desgarro de una vena ilíaca, exactamente pasa acá. El parche y el sellante siempre deben estar en cirugía tubular. Entonces, el manejo de este desgarro debe ser o a controlar completamente ese defecto o a minimizarlo de manera tal que un cierre hermético a través de la parte paramediana nos impida que tengamos una fístula activa en contacto con la piel. Entonces, esos son, digamos que los principales puntos a tener en cuenta cuando tenemos un desgarro dural. Lo primero que hay que hacer es tener una visión clara de dónde es el desgarro y la duramadre que está alrededor de esto. ¿Qué tenemos alrededor? Hay hueso, necesitamos remover ese hueso, tenemos ligamento, ¿cuál es el tejido blando que está alrededor? ¿Cierto? Podemos aplicar temporalmente con un cotonoide o con un hemostático fibrilar el control de la fístula del líquido cefalorraquídeo mientras nos vamos adaptando a nuestro plan. Entonces vamos a clasificar ese desgarro dural. ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Y qué hay involucrado dentro de ese desgarro? Y de acuerdo a eso que ya hemos clasificado, entonces nos vamos para el algoritmo hacia dónde vamos a trabajar. Porque tenemos varias opciones con esto. O hacemos una sutura continua o hacemos una sutura punto a punto, o podemos colocar clips como vemos en la figura, dependiendo si tenemos los bordes evidentes, si son lineales, si no están fenestrados, etcétera. De acuerdo a eso vamos a trabajar en la manera como se nos presente ese desgarro dural. Cuando hicimos esto dentro de AOSPine, tratamos de generar un algoritmo que fuera lo más sencillo posible dentro de la cirugía tubular. Entonces tenemos una durotomía incidental. ¿Es lineal o no es lineal? Si no es lineal y es más grande que el tamaño del tubo que estemos utilizando, 1.8, 2, 2.2, debemos convertirla en una cirugía abierta. Y como estamos trabajando para mediano, en un Wilce, un poco más expuesto, para tener un real control. Pero si es lineal y está dentro del tubo, entonces viene el primer interrogatorio. ¿Hay fístula de líquido cefalorraquídeo o no? No hay fístula. Observamos el desgarro, con un parche y sellante es suficiente. Si hay fístula de líquido cefalorraquídeo, viene el siguiente interrogante. ¿Tenemos expuesta raíz nerviosa o no? No hay exposición de raíz nerviosa, solamente el líquido cefalorraquídeo. Podemos colocar el parche y encima el sellante fibrilar. Esto es lo que ocurre en la gran mayoría de las cirugías tubulares. Por eso se dan cuenta que en la gran mayoría de las cirugías tubulares no es necesario suturar. ¿Por qué? Porque como estamos paramedianos con un sello hermético, lo que ha mostrado hasta ahora la experiencia de los cirujanos a través de tubo es que no hay fístulas de líquido cefalorraquídeo al mediano plano cuando no se da esta situación. Pero si tenemos una exposición de la raíz nerviosa, entonces el siguiente paso sería tratar de reintroducir esa raíz nerviosa. Si podemos hacer una sutura directa, perfecto. E inmediatamente por encima, igual que en el caso en el que no está la raíz, colocar un parche y el sellante fibrilar. O podemos aplicar el parche encima y luego el sellante fibrilar, grasa más músculo. Si podemos aplicar clips, que no es fácil, sobre todo cuando está en el domo o en el foramen contralateral, es muy difícil esta maniobra, pero si está a la mano hacerlo con esos ligaclips. Si una vez hice alguna de estas tres alternativas, luego de ejercer una maniobra de Valsalva, no veo líquido, se hace el cierre hermético. Si vemos que hay un líquido cefalorraquídeo de manera importante, entonces ese paciente tenemos dos maneras. O dejamos un dren nivel por encima de donde estábamos trabajando, o decidimos por el alto flujo convertirlo en una cirugía abierta. Digamos, en este algoritmo de trabajo estamos cubriendo las diferentes posibilidades de una fístula de líquido cefalorraquídeo a través de un tubo. ¿Cómo tenemos este control en el posoperatorio? Si vimos exactamente que quedamos satisfechos con lo que hicimos, reposo en cama durante 24 horas, al día siguiente ponemos al paciente a deambular, lo observamos y le damos salida. Si dejamos un dren
o si el defecto era muy grande y no estamos absolutamente convencidos de que hubo un control real de esa fístula de líquido cefalorraquídeo, tocaría reposo en cama por 72 horas y considerar ese drenaje lumbar si lo colocamos 24 horas después o si inmediatamente colocamos este drenaje. Eso fue a través de consenso, digamos, lo que se logró con varios grupos multicéntricos en Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Pacífico, Middle East y Europa, de lo que se estaba haciendo con cirugía tubular, y realmente, digamos que esa era la práctica a través de esto con el resultado más favorable posible. Acá podemos ver en este video, me confirman si está pasando. Es básicamente, digamos, a lo que más estamos enfrentados, que son las descompresiones sin instrumentación a través de la cirugía tubular. En este caso era hacer una decompresión tubular, un over the top en un paciente de 67 años de edad, en el cual pues hacemos la decompresión bilateral a través de un acceso unilateral. Entonces, una vez se coloca, digamos que el tubo en la posición que uno desea, sabemos que el mayor riesgo lo vamos a tener en el aspecto que estamos señalando acá, contralateral, cuando estamos haciendo esa decompresión. Eso amarillo que usted veía ahí era el domo de la faceta. Cuando entra la Kerrison, si no estamos muy seguros con el motor, usualmente cuando tratamos de girarla para ampliar el foramen o comer completamente el domo, es cuando se presenta este tipo de efectos. Usualmente utilizamos este tipo de fresa llamada matchstick, la cual en la punta no corta, sino solamente a los lados. Eso nos da cierto margen de seguridad. Sin embargo, no garantiza que necesariamente no se vaya a presentar una fístula de líquido cefalorraquídeo. Ya vemos que se hizo la decompresión ipsilateral. Ahí vamos a trabajar quitando el domo de la faceta y tratar de llegar a la raíz contralateral y trabajar en ese momento en el foramen. Sabemos que tratamos de dejar este ligamento amarillo por seguridad, que nos permita trabajar la fresa por encima del ligamento amarillo para evitarnos precisamente ese daño de la dura madre. Pero ya el momento en el que quitamos faceta, necesitamos quitarlo para completar esta resección ósea, porque es muy difícil terminar de quitar el domo de la faceta y el techo del foramen con un ligamento amarillo que es engrosado. Y es ahí cuando tenemos justo ahí que vemos el borde inferior del domo de la faceta, donde comienza el techo del foramen, y uno trata de meter la Kerrison como en el sentido del foramen, pero muchas veces cuando tratamos de angular la faceta para irnos en el sentido del foramen, en ese giro o queda alguna espícula ósea que con la pulsación de la dura madre podemos romper la meninge en ese momento, y ahí inmediatamente tenemos la fístula del líquido cefalorraquídeo. O peor aún, con esa maniobra que acaban de ver, que es meter la Kerrison en sentido contrario a la raíz nerviosa, en contra de la raíz. Entonces acá vemos como con un castroviejo en bayoneta angulado tenemos el defecto. Si nos es cómodo, podemos tratar de pasar un punto. Pero como les decía, en este caso no hay una exposición de la raíz nerviosa. Sí hay fístula de líquido cefalorraquídeo. Vemos cómo a través de este porta en bayoneta, con una angulación casi que de 90 grados, nos permite que incomode la mano lo menos posible dentro de un tubo. Tener también el aditamiento especial para bajar el hilo, porque es imposible a través de un dedo, a través de un tubo, meter dedos para bajar ese punto. Entonces, esta maniobra termina siendo más larga que la misma descompresión over the top. Se necesita un poco de paciencia para lograrlo y tener control. Sin embargo, acá, digamos, colocamos inmediatamente el sellante fibrilar, así tengamos un control a satisfacción, y vemos que en la valsalva no hay salida de líquido cefalorraquídeo, porque en ese momento pues se puede presentar eso. Y lo más importante, como vemos acá, es el cierre hermético, músculo, la fascia en continuo y la piel a través de esa cirugía tubular. Esto es lo más importante que se presenta en la cirugía de control de una fístula de líquido cefalorraquídeo a través de un tubo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un control que sea
lo más satisfactorio posible. Como estamos trabajando para mediano, no tenemos el dolor de cabeza de ese espacio muerto que se genera a través de línea media, de un músculo que no, de unos multífidos que no vuelven a pegar sobre una lámina o una lámina que ya no existe. Acá el escenario es completamente diferente. En la experiencia mía les puedo decir que muchas veces retrayendo el saco dural en un over the top en adultos mayores, ni siquiera con el motor, ni siquiera con la Kerrison, sino con un disector, he tenido grandes desgarros hacia el aspecto anterior, o sea, como decir, contra el disco, contra el cuerpo vertebral, y sin embargo, solamente con colocar un Surgicel fibrilar, un hemostático, un parche y encima el sellante fibrilar, no hemos tenido fístulas de líquido cefalorraquídeo que requieran drenes posoperatorios más que un reposo en cama por 24 horas. Por eso el gran reto en este tipo de patologías es ver el tamaño de la dura madre, saber si podemos o no reparar esa dura madre y cuándo lo convertimos a cirugía abierta. Creo que la gran mayoría de los casos no es necesario convertirlo a cirugía abierta. La gran mayoría de los casos no los suturo, pero sí les coloco el sellante fibrilar, les coloco el parche cuando el defecto es grande y fue muy evidente el fluido del líquido cefalorraquídeo, y con esto ha sido suficiente para controlar las fístulas del líquido cefalorraquídeo en la cirugía mínimamente invasiva. Muchas gracias. Néstor, muchas gracias por los conceptos con los que nos has ilustrado. Creo que es algo muy importante el adecuado control de las fístulas, pues estas son una de las principales causas de la morbilidad postoperatoria en los pacientes. Dicho esto, invito al doctor Eduardo Laos para que haga el cierre final de esta parte del curso. Eduardo. ¿Cómo está, doctor Ábalos? Doctor Taboada, muchísimas gracias. Yo tenía una pregunta antes de terminar. Sí, Es señor. que a veces, bueno, no tenemos el sellante, sobre todo. Quizás sí tenemos a la mano el parche. Pero, y si no tuviéramos a la mano el sellante y tuviéramos dudas, creo que nos aconsejaría hacerlo abierto. Si tienes un parche de los que son como Pega. sticky, que pegan, yo creo que es suficiente. O sea, realmente creo que en estos casos de cirugía tubular, como te digo, me preocupa más, digamos, al sacar el tubo, es cerrar adecuadamente el músculo. Usualmente la fascia del músculo la hago en continuo. Unos buenos intradérmicos, y con eso es suficiente. De verdad que he tenido fístulas, digamos, con un volumen alto, pero como es paramediano, el paciente ni tiene síntomas de cefalea, ni se está quejando de nada de estas cosas, en cama 24 horas. Usualmente cuando son de compresiones over the top o de disectomías tubulares, les damos de alta el mismo día, pero si tienen fístulas se quedan las 24 horas. Y está uno más tranquilo, pero creo que con un parche de los que pegan es suficiente. Nosotros acá usamos, no sé si ustedes tienen el Duragen que pega, Duragen. y realmente con eso es suficiente. Doctor, y la última, y en el caso de que se llegue a necesitar el DREN, bueno, que todavía salga líquido, usted mencionó de utilizar el DREN, ¿en qué plano lo pone? ¿O se refiere a hacerle luego de cerrar una punción lumbar por encima del nivel? Le pido al anestesiólogo mío la punción lumbar por encima del nivel, claro. lo dejamos ahí y lo dejamos acostado con ese DREN, 48 horas. Ya. ¿Ha llegado a utilizar, doctor, acetosalamida o no sirve? En estas fístulas no, o sea, la verdad que no lo utilizamos cuando tenemos lesiones del sistema nervioso central, cerebro y hidrocefalia, pero acá realmente no. Pero como te digo, en cirugía tubular es dramáticamente diferente cuando uno lo compara con línea media. Okay. Muchísimas gracias, doctor Néstor. Creo que no hay alguna pregunta más. Agradecerle en realidad a todos los ponentes y a usted, ahora que se encuentra en por la colaboración que tiene con la Asociación Peruana de Cirugía Vertebral. En nombre de la directiva y del comité organizador, muchas gracias. Sabemos de su tiempo límite con el que cuenta,
pero ha sido grato tenerlo en esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Taboada. No, con mucho gusto. Gracias por la invitación. Ok, gracias. Muy bien. Hemos terminado. Quiero agradecer a la Junta Directiva que ha estado presente de ASPECIBE, quiero agradecer al comité organizador, quiero agradecer a los participantes y a todos los ponentes que han colaborado en este primer día de este curso de actualización en mínima invasión. Probablemente será quizás el último, quizás virtual. Esperemos que ya hagamos los cursos presenciales que tenemos planeados en este año, pero que esto nos sirva para compartir la experiencia que siempre es importante entre los cirujanos de columna, entre los que llevamos esta importante y fascinante rama, tanto de la ortopedia como de la neurocirugía. Sin más, vamos a dar por concluido, pero como saben ustedes que la certificación del Colegio Médico Peruano, si quieren optar por tener el doble de recertificación con el creditaje, es opcional una evaluación, que en realidad para nosotros es protocolar. Voy a poner, para culminar el día de hoy, esperamos el día de mañana, voy a poner la evaluación de hoy día, y como les digo, es algo protocolar para los que quieran tener la opción del certificado con evaluación. Muchísimas gracias a todos, los esperamos el día de mañana. Gracias. Gracias, doctor Ábalos, por el día de hoy. Gracias, José Luis. Gracias al doctor Vladimir Sánchez por la organización y por colaborar con esto. Igual a los moderadores, al doctor Basurco, al doctor